Hay un peso que llevo en el alma, una verdad silenciada que, si saliera a la luz, podría destruir cada cimiento de mi vida, de la vida de mi familia. No sé si fue un error, una debilidad o un destino inevitable, pero me volví adicta a lo prohibido. Todo comenzó con una chispa invisible, un roce cargado de electricidad con el único hombre al que jamás debía haber deseado, la pareja de mi madre, el hombre que ella amaba con tanta inocencia. Esta es mi confesión, la historia de cómo una mirada fugaz encendió una obsesión incontrolable. Quédate conmigo si quieres comprender cómo la línea entre lo correcto y lo deseado puede curvarse hasta desaparecer. Me llamo Valeria, tengo 20 años y llevo una eternidad arrastrando el peso de algo que no sé si es culpa, confesión o simple necesidad. La vida en Sevilla, en nuestra casa con patio andaluz y geranios, era un lienzo tranquilo hasta que Ricardo, la pareja de mi madre Elena, apareció cuando yo tenía 12 años. Durante años, él fue un mueble más en el salón, funcional, elegante, pero ajeno. Un adorno de madera maciza, silencioso, que no estorbaba ni se acercaba. Convivíamos en un paralelismo perfecto, sin cruzar las líneas, hasta que el trazo recto de nuestra existencia empezó a curvarse sin aviso. Todo comenzó con una nimiedad, un sábado por la tarde. Yo estaba en mi habitación, un rincón que olía a incienso y libros viejos, cambiándome de ropa con la despreocupación de quien repite un acto 1000 veces. La puerta de madera de pino, que siempre anunciaba su apertura con un leve chirrido, no estaba del todo cerrada. Él entró sin llamar, buscando algo en el trastero, o eso dijo. Me pilló a medio vestir, solo en sujetador. Uno de encaje blanco, un regalo de mi tía Carmen, se ceñía a mis pechos con una delicadeza inusual. Nos quedamos los dos clavados, congelados en el instante, como estatuas de sal. Murmuró un lo siento seco, casi inaudible, y se fue. Pero no fue solo eso. Algo invisible, denso y cargado, se quedó flotando en el aire, como si la atmósfera misma hubiera cambiado su densidad para siempre. Desde aquel segundo, su forma de mirarme ya no era la misma. No había gestos torpes, ni palabras extrañas, nada explícito que pudiera señalar. Era esa especie de presencia silenciosa, una atención que se volvía imposible de ignorar. Intentaba convencerme a mí misma de que era fruto de mi imaginación, que estaba sacando las cosas de quicio. Pero cada vez que coincidíamos en el pasillo, entre los azulejos viejos que olían a humedad, cada vez que su mirada tardaba medio segundo más en irse de la mía, yo lo notaba. Lo sentía en la piel, en el pulso, y no sabía qué hacer con esa sensación. Empecé a observarle también, una obsesión silenciosa y creciente. Estudiaba sus movimientos, sus silencios, sus rutinas, como si algo muy dentro de mí buscara confirmar que no estaba loca. ¿Era él quien había cambiado o era yo la que empezaba a ver algo que siempre estuvo ahí, latente, esperando el momento de despertar? Una mañana, mi madre ya estaba en su puesto en la panadería de la esquina, el aroma a pan recién hecho aún en el aire. Él me ofreció un café con leche. Llevaba una camiseta de seda de tirantes color aguamarina, algo caída por un hombro, revelando apenas la curva de mi clavícula. Su mirada se detuvo allí un segundo más de lo normal. Sentí como el pecho me ardía, una llama sorda que me subía por la garganta. Me sentí idiota, ridícula. ¿Qué narices estaba haciendo? Él era el compañero de mi madre, un hombre con el pelo salpicado de canas y esas arrugas en el contorno de los ojos que delataban su edad, y sin embargo, esa tensión, esa electricidad, me atrapaba. Una y otra vez, mi mente volvía a aquel primer momento en que me vio en ropa interior, y empezaba a imaginar cosas que no debía imaginar, a desear lo prohibido. Comencé a cuidarme más, a obsesionarme sin un motivo real. Me maquillaba aunque no fuera a salir, delineando mis ojos con un trazo fino y aplicando un labial rojo cereza que sentía audaz. Me quedaba rondando por el salón, donde el sol se colaba por las persianas a medio bajar, cuando sabía que él andaba cerca. No era provocación, no conscientemente. Era más bien un experimento, una pregunta silenciosa. ¿Lo siente él también o solo soy yo? Y cada día, cada cruce de ojos, cada palabra amable que él soltaba, removía algo dentro de mí que no sabía cómo nombrar. A veces, si me decía que una blusa, una de encaje negro con transparencias en las mangas, me quedaba bien, pasaba horas analizando el tono de su voz, la forma de su boca al pronunciar las palabras. Si me preguntaba por una serie en Netflix,
Pensaba si era casualidad o si escondía algo más, una invitación velada. Cada detalle se volvía una excusa para elucubrar, para construir fantasías, y me sentía mal, muy mal, pero no podía parar. Me gustaba esa especie de juego peligroso, esa sensación de estar al borde de un abismo que no debía existir. La línea se había curvado, y yo, sin darme cuenta, ya caminaba por ella, tentada por el vértigo. El eco de la voz de mi madre se desvaneció en el aire, dejando un silencio tan denso que casi me ahogaba. Sus ojos, antes llenos de esa alegría ingenua que yo envidiaba y traicionaba, se habían vuelto cuchillos helados. Miró a Ricardo, luego a mí, y la verdad se desplegó entre nosotros como una tela sucia. No hubo gritos, ni reproches, solo un gemido ahogado que le desgarró la garganta. Ricardo se encogió, su postura antes firme, ahora rota. Su mirada se posó en el suelo, como si las baldosas andaluzas pudieran absorber su vergüenza. Yo me quedé clavada, el camisón de seda que había elegido para sentirme deseada se sentía ahora como un sudario. Mi madre no habló. No necesitó hacerlo. Su silencio era una acusación, una sentencia. Se giró hacia Ricardo con una lentitud que me partió. «Vete», susurró, la voz apenas un hilo, pero con la fuerza de un huracán. Él no discutió. No la miró. Solo asintió, un movimiento apenas perceptible, y se levantó. Su silueta se movió hacia el pasillo, hacia la puerta. Cada paso resonaba en el silencio, un eco de nuestro fracaso. El aire se enfrió de golpe, o quizás era mi propia piel la que sentía el vacío. Ricardo se fue sin maletas, sin despedirse, solo con la ropa puesta. La puerta se cerró con un chasquido suave, tan definitivo como un portazo. Y de repente, solo estábamos mi madre y yo. La casa, antes llena de una tensión secreta, ahora se sentía inmensamente vacía. Elena seguía de pie, inmóvil, mirándome. Sus ojos ya no eran cuchillos, sino pozos de dolor. No había rabia, solo una pena inmensa que me atravesaba. «Valeria», dijo mi nombre, y sonó como un lamento. Me acerqué a ella, mis piernas temblaban, mis manos buscaban las suyas, pero ella se apartó. Un gesto casi imperceptible, pero que me congeló el alma. No había consuelo, no había perdón en ese momento. Me fui a mi cuarto, el mismo rincón con vistas al patio de geranios, pero ahora todo parecía desolado. Me quité el camisón de seda, sintiendo su ligereza como un peso insoportable. La tela, que antes me había provocado, ahora me recordaba la cruda realidad de mi deseo. Me metí bajo las sábanas, buscando refugio en la oscuridad. Las lágrimas no venían, solo un nudo apretado en el pecho. ¿Era esto lo que quería? ¿Esta soledad, esta culpa? Una parte de mí, esa adicta a lo delicioso, sentía un vacío inmenso. La chispa se había apagado, y con ella, esa sensación de estar viva. Los días siguientes fueron un tormento silencioso. Mi madre y yo convivíamos como dos extrañas. Su mirada me esquivaba, sus palabras eran monótonas y distantes. La cocina, el salón, el pasillo, cada espacio de la casa era un campo minado de recuerdos. El aroma de la colonia de Ricardo se había ido, reemplazado por un aire rancio, de ausencia. Eché de menos su presencia fantasma, el juego de miradas, la tensión. Me odiaba por ello, por desear lo que había destruido. La casa se convirtió en una prisión de mis propios remordimientos. Intenté retomar mis rutinas. Ir a la universidad, salir con mis amigas. Pero todo me parecía insípido. Las risas de mis amigas sonaban huecas, las clases, aburridas. La búsqueda de la chispa en otros cuerpos, que había sido un intento desesperado de sustituir a Ricardo, ahora se sentía aún más fútil. Cada hombre que me miraba, cada intento de coqueteo, era un recordatorio de que nadie tenía asterisco es asterisco mirada, asterisco es asterisco forma de agitarme el alma. Me sentía vacía, como un vaso roto. Una tarde, al volver a casa, encontré la puerta de su estudio abierta. Mi madre había empezado a limpiar, a borrar su rastro. Todo estaba impecable, pero me fijé en un detalle, un libro que Ricardo solía leer, su marcapáginas aún dentro, sobre la mesa. Lo tomé. El papel, el olor a viejo. Lo abrí al azar.
Su letra estaba marcada en los márgenes,